Qué bendición poder llegar otra vez a tu hogar desde casa, el podcast. Esto ha sido una bendición. Le pedimos que puedas compartir, darle like y síganos en todas nuestras redes sociales. Esto no es un invento de Xiomara y de Brian. Esto es un mandato de Dios para nosotros y para que ustedes también sean bendecidos. Esta parte tan humana y esta parte tan intencional, yo sé que ha sido de bendición para muchas y muchas personas. Bueno, le damos la bienvenida a la pastora más preciosa, Xiomara Portalatín, está aquí con nosotros. Bienvenidos a un episodio más, ¿verdad? Eso Desde es así. casa. Estamos muy contentos y muy felices del gran apoyo que hemos tenido Ujú. con estos Ya eres videos. famosa, ya eres famosa. Sí. Y estamos ready para el tema de hoy. ¿Estás Eso, ready? claro que sí. Antes de tocar el tema, quiero dejarle saber a la gente algo que nos pasó. Bueno, te pasó la semana pasada. Esto es un bochinche interno. Ah, no Pero me tira al medio. cuéntale a la gente qué te pasó en Walmart esta semana. Mira, como muchos saben, yo no soy de estar mucho en las cámaras, ¿verdad? Pero estos videos que hemos estado subiendo, fui en estos días a Walmart normal y me para un señor, un empleado de Walmart, y me dice, yo te he visto, y yo como que no lo conocía. Y me dice, sí, tú haces TikTok y videos. Y yo me quedé como que loading, porque yo no hago videos ni nada de eso. Pero entonces ahí yo caigo en cuenta que esa semana habían empezado a salir los reels. Y yo, sí, yo hago unos podcasts con mi esposo. Y me dice, yo los veo, y yo te he visto mucho. Y yo, pues sí, Dios te bendiga. Y cómo se siente en esta nueva etapa de que ahora la gente te conozca no solamente como la pastora o la esposa de Brian Caro, sino como ahora una predicadora en potencia y una mujer famosa en las redes Bueno, sociales? se Aleluya. siente bien porque te están conociendo por algo positivo, ¿verdad? Que está Claro. haciendo de bendición a otras personas y quiere decir que estamos haciendo efecto, ¿verdad? Que vale la pena sacar este tiempo y exponer la palabra del Padre, que es el propósito, ¿verdad? Porque no estamos aquí para presentarnos Xiomara y Brian. Claro. Aquí estamos presentando a Cristo. Claro, estábamos hablando en la mañana respecto a lo que siempre vamos a hablar. La gente tiene que entender un principio y es que si Omar y yo no hacemos esto porque no tenemos tiempo, sino porque queremos ser intencionales en momentos tan difíciles como el mundo está viviendo. Y en medio de lo que estábamos compartiendo, le compartía a mi esposo y le decía, ¿sabes qué, Xiomara? Yo entiendo que a nivel mundial hay mucha juventud, aún gente mayor, gente que han sentido literalmente que tienen un propósito en Dios, pero están en pausa. Y yo creo que ese es el tema que vamos a estar trabajando hoy. Así que si usted que nos está viendo en este podcast, te has sentido que cargas un propósito en Dios, sabes que Dios te está llamando para este tiempo, pero hay un miedo, está esta cosa de que no sé cómo comenzar, pues yo sé que este podcast le va a bendecir y yo le pido de favor que desde ya lo comparta, pueda compartírselo a algún familiar, algún amigo, algún ministro, alguna iglesia que usted pueda hacer de gran bendición, porque creo que este tema de propósitos en pausa será de gran bendición. Pastora, te pregunto, ¿qué tú entiendes en medio de nuestra trayectoria ministerial o lo que el Señor nos ha permitido vivir? ¿Cuáles son los primeros gigantes o enemigos o paredes que el enemigo pone en la mente de la gente para no ejecutar o no hacer el propósito de Dios en la vida? Si yo te preguntase cuáles son esos enemigos, ¿qué tú entiendes que sería particularmente Pues, esos enemigos? pues mira, primero entendiendo que el llamado de Dios en nuestras vidas es una asignación que Dios nos entrega aquí en la tierra. Y yo creo que todos tenemos un llamado, todos hemos sido llamados, ¿verdad? Ujú. Por Dios para este tiempo. Y muchas veces uno de esos, ¿verdad? Gigantes mayores. Yo creo que el primer gigante es el miedo. Mm. El miedo a lo mejor a no ser calificado por otros o a pensar que no lo vas a hacer bien o que no es el tiempo o que me voy a equivocar o que no sé qué voy a decir. El miedo yo creo que es el gigante mayor que nos puede paralizar y a veces el no creer en nosotros mismos, muchas veces, Ujú. dudar de lo que Dios puede hacer de nosotros mismos, eso nos puede estancar mucho y aguantar. No sé si estás de acuerdo Claro. en eso. Claro, en esta semana yo le decía a los hijos espirituales de casa lo siguiente, le decía que a veces el conformismo es el disfraz del miedo.
A veces nosotros hemos dicho, no, es que yo estoy conforme donde yo estoy, pero realmente detrás de ese conformismo, el origen es el miedo. Y el miedo no viene de Dios. Cuando Claro. hablamos de la Biblia y lo que registra la palabra de Dios, dice que Él nos dio dominio propio. Más aún, no solamente nos dio dominio propio, nos dio la capacidad de entender que esto no se trata de mí, se trata de Él. El miedo yo entiendo que es uno de los enemigos más grandes, pero hay algo más que también creo que puede ser de pared y no puente para esta generación, y es el miedo no solamente a hacerlo, sino el miedo a ser rechazado. Porque a veces la gente dice, ok, sé cómo decirlo, pero tengo miedo porque si lo digo, la gente me va a ignorar o la gente me va a rechazar. Y la gente tiene que tener cuero duro para esto. Nos ha pasado, yo creo que a todos desde el comienzo, que tenemos esa pasión, tenemos esa determinación, sabemos qué decir, sabemos cómo predicar, pero tiene ese miedo interno en la cabeza de decir, ok, yo sé que Dios me llamó, yo sé que lo voy a hacer, pero a la hora de hacerlo, siempre tienes ese gigante en la cabeza de que literalmente, ok, lo voy a decir, pero me van a rechazar. Y yo creo que eso es otro de los miedos que el enemigo utiliza para entonces nosotros no ejercer lo que realmente Dios nos ha llamado a Claro, hacer. porque una de las cosas también que hace el miedo es que nos paraliza, Ujú. atrasa decisiones, porque a lo mejor este es el tiempo que tenemos que hacerlo y al no hacerlo en el tiempo de Dios, estamos atrasando el propósito de Dios en nuestras Wow, vidas. eso está tremendo. Hace que nos comparemos con otras personas. Por ejemplo, muchas veces puede pasar que si no lo hago parecido a lo que hizo otra Mm, persona, no lo estoy haciendo bien o no lo hice bien. Y no porque cada uno tenemos nuestra identidad y nuestro fuerte. Vamos a yes. poner, ahí tú eres fuerte en una área y yo soy fuerte en otra área. Ujú. Pero entonces tenemos miedo a no hacerlo porque dirán o por la validación de otras personas. Y Mm, no saben que el miedo lo que hace es que nos yes. atrasa y evita que la palabra y el cumplimiento de Dios en nuestras vidas llegue a tiempo. Ujú. Entonces, tenemos que vencer ese gigante. Yo creo que el gigante del miedo hay que vencerlo, arrancar, perder el miedo. Si yo estoy aquí es porque estoy venciendo el miedo. Literalmente, literalmente. Mientras te escucho, mi amor, veo así en mi corazón y en mi espíritu esa gran prédica que yo creo que muchos hemos dado del gran profeta de Dios, Jeremías. En una ocasión, Dios llama a Jeremías para una asignación particular y lo primero que Jeremías hace es menospreciarse a sí mismo y dice, ¿cómo tú quieres que yo predique si yo no fui llamado para esto? Y el Señor, yo digo que hay profecías que parecen más regaños que profecías. Literalmente le dio una profecía a modo padre y le dice, antes que yo te formase, ya yo te escogí. Antes que tu madre te pariera, yo te di por profeta a las naciones. En otra manera, Dios le está diciendo al profeta, yo no te estoy llamando por tus imperfecciones. Yo te estoy llamando porque sé que en mí tú cargas virtudes. Y yo creo que esta prédica a muchos le va a activar, porque muchos Yes. se menosprecian. A veces no saben qué decir, a veces sí saben qué decir, pero no saben cómo comenzar. Tienen temor al rechazo, a las cosas que no han podido Claro. libertad del pasado, y eso crea una falsa identidad que no es real. Por ejemplo, me encantaría, porque yo creo que este es uno de los temas más fuertes tuyos, de la identidad. Yo creo que también, y creo que me puedes abundar en eso, donde realmente uno de los enemigos entonces también puede ser la falta de identidad. Porque si yo tengo una falta de identidad, no tengo identidad correcta, por ende tengo una identidad incorrecta, y creo que eso puede ser una de los enemigos más grandes para poder ejercer el propósito de Dios en la tierra. Claro que sí, porque mira, el miedo es algo que trabaja con tu identidad. Mm, Porque cuando tú tienes miedo de algo, muchas veces es porque tú mismo no estás creyendo en ti. Pero si Dios te llamó, es porque Él sabe que tú tienes la capacidad para cumplir su llamado aquí en la tierra, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esa identidad y seguridad. O sea, yo me siento aquí súper segura porque Dios nunca va a dejar un hijo en vergüenza si Él sabe que está capacitado. Y ujú, si ese hijo está caminando como se supone que camine, ¿verdad? Porque claro. obviamente Dios respalda su palabra, pero también nosotros como seres humanos tenemos que estar alineados a la palabra para que Dios Yes. tenga ese respaldo en nuestras vidas, ¿verdad? Y el llamado de Dios en nuestras vidas no depende de nuestras capacidades,
depende de de nuestra obediencia. Y en 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de poder y dominio propio. Nosotros tenemos que dejar de ser cobardes. Aquí nosotros tenemos que tener la seguridad porque Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio dominio propio sobre nuestra vida y cuando nosotros tenemos dominio propio podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer porque no tenemos voces externas escuchando, no le vamos a hacer caso a las cosas negativas, sino estamos enfocados en lo que Dios nos llamó y para este tiempo y para su cumplimiento. Mucha gente creo que detrás de cámara pueden decir qué fácil se le hace a Brian y a Xiomara hoy porque a lo mejor dominan su llamado o a lo mejor pues ya llevan tantos años que se han acostumbrado, pero la gente ignora que antes del resultado del éxito de Brian y Xiomara hoy hemos tenido que vencer todo ese chorro de gigantes en la parte de atrás que hemos dejado. Si yo te pregunto, bueno, siempre tengo que decir, si yo te preguntara, no, te voy a preguntar, Xiomara, tú hoy estás ministrando, tú hoy estás frente a una cámara y hoy hasta la gente te conoce en Walmart. La pregunta sería, ¿qué obstáculos tú venciste? Porque yo creo que esto puede ayudar, porque no solamente qué dice la Biblia o qué pasó con los profetas de Dios, no. ¿Qué pasó con Xiomara? Porque hoy sí estás predicando, hoy sí estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer, pero hubo un tiempo que no lo hacías. La pregunta sería, Brian te quitaba el micrófono, Brian Caro te decía que tú no servías, que no era para eso. ¿Qué realmente tú entiendes que en tu interior tú estabas batallando que no te dejaba despegar? Pues en realidad, yo creo que era yo misma. Ok. Mi lucha no era porque no me dejaban o porque tú, al Di contrario. la verdad, no, di la verdad. Si yo no te dejaba coger el micrófono, No, di la verdad. al contrario, Brian anhelaba esto siempre. En realidad yo creo que era algo que tenía que luchar yo misma, conmigo misma, ¿saben? Porque yo soy una mujer súper segura y las veces que he tenido la oportunidad de predicar y todo, me preparo y todo. Pero muchas veces también es esa lucha interna que uno sabe que a la vez que tú comiences esto es un compromiso. Claro. Yo soy una persona que yo creo que las cosas de Dios son bien en serio. Y cuando nosotros decidimos pararnos en una plataforma, en un altar, en cualquier plataforma que Dios nos dé para llevar su palabra, es algo bien serio. Y es una responsabilidad bien grande porque nosotros aquí tenemos el poder y la autoridad para presentar a Cristo y que una persona se enamore o se decepcione. Wow. Entonces, yo creo que siempre fue ese miedo de que lo haré. Mi vida reflejará a Cristo aquí en la tierra. Mi ejemplo será de bendición para otras personas. Y hoy en día podemos ver muchas personas que se paran, cogen y hacen un contenido como hablando de Dios, pero juzgando y criticando. Y nosotros tenemos que entender que estas plataformas se usan para exponer el nombre de Cristo. Yes. No exponernos nosotros ni mofarnos de otras personas, porque tenemos esto es un gancho, porque el que no conoce de Cristo tiene redes sociales. Y en cualquier momento alguien compartió un video y puede ser de bendición o de maldición para alguien. Entonces, si nosotros no estamos aptos, capacitados y preparados para exponer el nombre de Cristo aquí y dejarlo a Él en grande, pues eso es una responsabilidad en grande. Yo creo que eso era lo más que, no era que estaba en desobediencia, no era que me sentía descalificada. No era que Brian Caro te tenía castigada. No era que Brian no me dejaba. Era más el reto de asumir esta responsabilidad. Tocaste un tema interesantísimo y esto es un agua profunda y por aquí nos vamos a meter. Quiere decir entonces que uno de los gigantes más grandes de los propósitos que los mantienen en pausa es el miedo al compromiso. Tú dijiste algo brutal. Estamos frente a una generación que se emocionan comenzando y si las cosas no le salen al tiempo o a la velocidad que ellos quieren, se quitan. Entonces, mira qué contestación más increíble, que esto levanta una laguna de propósitos interesantes en esta prédica, porque yo creo que el problema principal de esta generación es que le teme al compromiso. Le teme al comenzar y al terminar. Entonces tú dijiste, yo realmente no lo hacía porque Brian Caro me tenía castigado, me tapaba la boca o yo tenía falta de identidad. No, es que tú dijiste, es que es tan serio el evangelio de que lo que se comience
se tiene que terminar. Y yo creo que has dado en el clavo en uno de los gigantes más grandes de esta generación, que es que somos muy emocionales para comenzar todo y tenemos falta de perseverancia para terminar lo que un día Dios empezó en nosotros. Mira qué tema interesante, y yo creo que lo hablamos detrás de cámara, y es de que cuando nosotros somos llamados por Dios, siempre no sé por qué, pero siempre la primera mentalidad que tenemos es ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y quién me va a ayudar? ¿Y cómo yo lo voy a hacer? ¿Y cuándo será? Lo vemos con Moisés. Dios llama a Moisés para libertar un pueblo. Y lo primero es que él dice es, yo soy tardo para el hablar. Otros dicen que era tartamudo. Sin embargo, Dios le dice, yo no llamo a gente con excusa. Yo llamo a gente que las excusas no lo hagan más grande que el Dios que lo llamó. ¿Qué Dios dijo? Yo te doy un Aarón. A lo mejor tú eres tardo para el hablar, pero yo te doy un complemento. Y yo te aseguro que Aarón, las virtudes que a lo mejor tú no tienes, él las tiene y se complementan. Yo creo que estamos en la legalidad para hablar que si Brian Caro y Xiomara han logrado lo que han logrado, número uno, por la gracia de Dios, y dos, porque no peleamos entre nosotros por poder. Acuérdate que el hombre ve el presente. Dios ve nuestro futuro y nuestro propósito. So, cuando Dios llama a una persona es porque ya Él vio esa persona desarrollada. Sí, señor. Ya Dios sabe lo que Xiomara y Brian iban a estar haciendo hoy. Para lo que Él los trajo a la tierra, aunque en un momento nosotros nos salimos de nuestro propósito y no estábamos haciendo el propósito de Dios en nuestras vidas, ya Dios sabía que Xiomara y Brian iban a volver a su propósito. Yes. Entonces, si no hacemos eso, también caemos en desobediencia. Porque cuando nosotros tenemos un llamado, nosotros estamos ahí dándole larga, estamos siendo desobedientes. Entonces, yo decidí no ser desobediente. A mí me han dado 1000 palabras por proféticas. coco, Ay, mamá. y no necesariamente desde una plataforma, a veces hasta en una mesa, hablando, y la persona menos que uno se imagina, Dios utiliza para hablarle a tu propósito. Yes. Y yo creo que nosotros tenemos que entender que en estos tiempos que estamos viviendo, todos somos necesarios y todos tenemos un propósito. Y hay que dejar de ser desobediente y caminar bajo el propósito de Dios. Es interesante escucharte porque dijiste algo muy interesante, y es lo siguiente. A veces la gente piensa que solamente se desobedece cuando estoy pecando. No. Pero no necesariamente tengo que pecar para desobedecer. O sea, hay gente desobedeciendo a su llamado. Por eso este podcast es para ti, mujer que cantabas y ya no cantas. Yes. Tú, mujer que danzabas y ya no danzas. Tú, hombre de Dios, que eras profeta y ya no quieres profetizar. Tú que tenías llamado pastoral y dijiste, ¿qué pasó? Ey, ese propósito no puede seguir en pausa. Xiomara, estamos frente a una generación que tiene que entender que este tiempo profético está muy acelerado, que Cristo viene pronto. La Biblia dice, y esta palabra de Dios me encanta, cuando dice, ¿y quién oirá si no hay quien les predique? A veces nosotros, tocando un tema que tocaste ahorita, que lo quiero tocar ahora, ¿por qué utilizamos las redes sociales? Mira, hay gente que se vuelve tan trending buscando el error de un hermano para yo hacer números. Dios no me llamó a yo buscar ser trending con el error de un hermano, sea doctrinal o moral. ¿Sabes por qué, Xiomara? Yo lo digo con temor y temblor. Que Dios nos cuide y nos proteja. Si nosotros utilizamos este podcast para coger a todos los predicadores que a lo mejor cometen un error teológico o doctrinal, o aquel profeta o aquella mujer de Dios que cayó en un pecado moral, y el día que nos pasa a nosotros, la Biblia dice que lo que yo siembro, eso cosecho, y con la misma vara que yo mida, seré medido. Que Dios nos cuide y nos proteja. El día que nos resbalemos y nos demos contra el piso, si nosotros en algún momento utilizamos estas plataformas para sacar los hijos del diablo, que supuestamente esto y lo otro, ¿por qué nosotros no utilizamos esta plataforma correctamente para activar propósitos en pausa? Entender que Dios no quiere juzgarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere activar el propósito profético que usted carga. Vuelve a cantar, vuelve a predicar, vuelve a utilizar. Mira, con esto, usted puede presentar a Jesús, o como dice Xiomara, puede decepcionar a la gente de Jesús. Por eso, Xiomara entendió que este es el tiempo para ella predicar. ¿Verdad, mi amor?
Sí. Mira, y siguiendo en tu punto, recuerden que hay un dicho que dice que mientras tú señalas con este dedo, tienes 3 dedos que apuntan para donde ti. No somos perfectos. Si fuéramos perfectos, yo creo que estuviéramos ya en el cielo porque Dios dice, espérate, esto es tan perfecto que yo me lo tengo que llevar antes que se dañe. Exacto. ¿Sabes? Y estas plataformas deben de usarse para bendecir otras personas porque yo jamás me vería juzgando a otro joven, porque yo tengo 2 hijos que están jóvenes ahora mismo, de 18, 19 años, que pueden cometer un error como cualquier otro joven normal. Entonces, si yo juzgo a esas personas, ¿cómo yo voy a querer que mi iglesia, el día que mis hijos, que Dios me los cuide, metan la pata, tengan misericordia con ellos si yo no tuve misericordia con el hijo de otro? Entonces, yo creo que estamos en unos tiempos que tenemos que usar estas plataformas para bendecir, para presentar a Cristo, porque Cristo viene pronto, los tiempos están acelerados, entonces no estamos para estar perdiendo el tiempo. Y yo creo que yo he entendido que estamos en un tiempo que no es para estar perdiendo el tiempo, sino es para seguir metiéndole a Cristo por ojo, boca y nariz, por todos lados, por el celular, por el televisor, por todos lados, por la internet. Esto es una bendición que hay que aprenderla y saberlo usarla. Entonces, si nosotros lo usamos mal, ¿a quién estamos haciendo quedar mal? A la iglesia. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos que dar testimonio y ser de bendición y aprender que nosotros no somos jueces. Aquí el único que nos puede juzgar no nos juzga, sino nos da una palabra de restauración y nos dice, vamos, caíste, levántate, vamos, pero no vuelvas a hacer lo mismo. O sea, no quiere decir que porque la gracia de Dios nos alcanza, voy a siempre estar cayendo del mismo lado y con la misma cosa, ¿no? Sino que, ok, caíste, cometiste este error, pues no lo vuelvas a cometer. Cometiste otro error diferente, ok, pues te caíste, levántate, no lo vuelvas a cometer. ¿Sabes? Porque tampoco podemos abusar de la gracia, ¿verdad? Hay personas que han sido bendecidas con la primera parte de este podcast donde hemos hablado de los diferentes gigantes o diferentes paredes que el enemigo utiliza mentalmente, espiritualmente y almáticamente para contrarrestar y mantenernos en una pausa que Dios nunca habló. Entonces yo creo que hay una generación detrás de cámara que dicen, Brian, ¿y cómo entonces yo puedo? Ok, ya me presentaste los gigantes, entonces dame varios consejos de cómo yo poder entonces entender cuál es mi llamado y ejecutar mi llamado. Y quiero comenzar con esto y luego le pasaré la parte a mi esposa. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro llamado en Dios. Yo siempre le entrego este tesoro a la gente. Esta es mi humilde conclusión humanamente hablando respecto a lo que he tenido la bendición de conocer a Dios. Todos los días no deja de sorprenderme. Y yo siempre le digo a todos mis muchachos, ¿cómo yo sé cuál es el propósito de Dios en mi vida cuando siempre ese propósito va ligado a lo que te apasiona y te gusta? Hoy en día, Pastora Xiomara, y lo hemos visto, nosotros no ponemos a alguien a ser líderes de niños si no les gustan los niños. Vamos a matar la gente. Entonces hay gente cantando que debe estar predicando. Hay gente predicando que debe estar cantando. Hay gente cantando que debe estar danzando. Entonces, ¿por qué estamos errando? Sencillo, porque estamos poniendo a gente para tapar boquetes o estamos poniendo gente por necesidad. Y tenemos que entender que siempre se identifica el propósito de Dios cuando ese propósito está ligado a lo que a mí me apasiona. A mí me apasiona predicar. Una locura. Por eso. Yo me desvivo. ¿Por qué? Porque entendí que ese es el propósito de Dios. Entonces, primer punto, identifica tu propósito respecto a aquello que te apasiona y no lo haces por obligación. Muchachos, ¿por qué hay gente con propósitos en pausa? Porque se frustran porque lo tienen en lugares donde ellos no les gustan. Número 2. Es bien importante cómo yo identifico el propósito o cómo activo el propósito de Dios en mi vida con constancia. Todo lo que Dios ponga en mi corazón, hagámoslos para Él y por Él. Y todo lo que nosotros empecemos, tenemos que también terminarlo. Consejo número 3. No busques la validación del hombre. Porque el hombre siempre tiene por cientos de críticos. Siempre vas a ver que por más que tú lo trates de hacer bien, para ellos nunca será suficiente. Escúcheme bien, uno de los enemigos más grandes del ser humano es que nunca le ponen suficiencia a nadie. O sea, a nada, nada le es suficiente. Nada. Pastora, yo creo que lo hemos visto en el camino. Nada
puede llenar la expectativa de la gente, solamente la presencia de Dios. Entonces yo creo que con esos 3 consejos podemos salir de esa pausa que el enemigo te tiene ahí atrapado, pero no es de ahí. ¿Qué tú crees que también puedes abundar en ese tema? Pues mira, podemos abundar en esta parte. ¿Cómo podemos bloquear y decir, voy a hacer el propósito de Dios en mi vida? Bloqueando, lo primero que tenemos que hacer es dejar el afán. El afán nos está matando, porque a veces queremos hacer muchas cosas, tenemos tantas cosas para hacer y queremos hacerlas todas a la vez y cuando viene a ver, las empezamos, no las terminamos porque vivimos una vida muy afanada. Entonces nos frustramos de que las cosas no fluyan. Otra cosa que tenemos que aprender a bloquear es la opinión de otro. Nunca vamos a complacer 100% al ser humano. Siempre el ser humano va a ver algún defecto en nosotros, pero nosotros no podemos depender de la opinión de esas personas o de lo que nos digan otros, sino decir, voy a hacer lo que Dios dijo que haga y no me va a importar la opinión de otro, porque cuando Dios es el que te da la dirección, nada de esas cosas nos van a afectar. Y poner en orden nuestras prioridades, enfocarnos. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué es lo que Dios me manda a hacer primero? Organizarnos, crear una agenda espiritual y decir, ok, Dios me mandó a hacer todas estas cosas, pero ¿cuál yo tengo que hacer primero? ¿Cuál va después? O sea, y mantenernos enfocados, porque cuando nosotros nos enfocamos, yo creo, en Él, yo creo que las demás cosas fluyen. Como siempre le decimos a nosotros, miren para el cielo, miren a Jesús, ¿sabes? Busquen la aprobación del cielo, no del pastor, no de la pastora, no del hermano, porque cuando nosotros tenemos los ojos bien enfocados, mira, yo creo que las cosas fluyen y no hay que presionar nada. Sí, Señor. La Biblia dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Yo creo que este podcast es y será de bendición para ti, que a lo mejor estás confundido, a lo mejor estás en un momento donde le dices al Señor, Señor, ya yo no puedo más. Pues mira, Dios tocó a 2 aguadillanos que viven, gracias a Dios, en Isabela y pastorean en Arecibo, para decirte que Dios no te quiere en pausa. Dios anhela y tiene la expectativa de verte hacer y cumplir el llamado que Dios te ha dado. Testimonio impresionante el de Xiomara y el mío. 2 muchachos sin futuro según el infierno, según su familia no tenían los propósitos. Sin embargo, una muchacha como Xiomara, que era mesera de un hotel, Brian Caro, un barbero que recortaba, ¿quién diría que en el futuro, que es presente de Dios, íbamos a ser pastores de una hermosa iglesia? Yes. Todo lo que hemos logrado ha sido por Él y para Él. Y yo creo que Xiomara y yo estamos muy agradecidos, porque no es solamente qué dice la Biblia, no es solamente qué vivió los profetas, sino que hombres y mujeres de Dios actualmente han pasado, donde hoy podemos decirle gracias, porque en medio de nuestros miedos, en medio de nuestros desafíos, lo hemos vencido. Y yo creo que este mensaje va a ser de gran bendición. Yo les insto, les motivo a que usted pueda compartir este video. Últimas palabras, pastora. Yes. Recuerden algo. El llamado puede detenerse, pero no se cancela cuando Dios te lo fue el que te lo entregó. Así que si hoy en día no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer, recuerda que la autoridad la tienes tú para decir, o me quedo como estoy o sigo adelantando, porque ya Dios te llamó, ya Dios te dio una palabra. Dios te escogió para este tiempo, así que tienes que hacer lo que Dios te mandó a hacer ya. Dejar, ¿verdad? Dejar todo miedo, todo cansancio, todo frustraciones, porque a veces hay muchas personas que no hacen su llamado porque se frustraron porque una vez lo empezaron, no o alguien le dijo algo, o ellos sienten que no lo hicieron bien y se frustraron y dicen, ay, ya yo no lo voy a hacer más. No, eso no viene de Dios, eso tú tienes que vencerlo, y yo creo que este tiempo es el tiempo perfecto de Dios para cumplir tu llamado en esta tierra. Esto ha sido Desde Casa, el podcast con la pastora Xiomara y este servidor, pastor Brian Caro. Qué bendición tenerte siempre como compañera, y la gente realmente, yo creo que mira, hemos recibido tantos testimonios impresionantes, gente en las redes sociales escribiendo, qué bello ese contenido, me encanta, nada de esto es
apuntado, todo esto es orgánico, nosotros hablamos lo que el Espíritu Santo nos dé, porque entiendo que la gente ya está cansado de tanta información. La gente quiere ver la revelación de un estilo de vida real en medio de este evangelio. Así que le pido de favor que por favor, valga la redundancia, vaya a YouTube, aquí en el canal Brian Caro Oficial, busque cada tema, asimismo desde casa el podcast, denos likes, por favor deje su comentario, escriba no solamente un comentario, un testimonio de lo que el Señor ha hecho en medio de todos estos mensajes y sobre todas las cosas, por favor suscríbase a nuestro canal y no olvide que el próximo domingo 7 de junio está todo listo para lo que son los 12 años de trayectoria de la Iglesia en la Calle La Experiencia. Usted los boletos los puede adquirir a través de www.tiquetera.com y de esa manera usted compra el boleto. Nos ayuda a nosotros para seguir expandiendo este reino y no olvide que ese evento se llama La Iglesia en la Calle La Experiencia, confirmado Elisani, Cita con el Padre y también Génesis Colón. Estamos viendo un tiempo extraordinario. En la palabra estará este servidor, mi esposa estará allí conmigo. Será poderoso. Comparte este podcast que se ha titulado Propósitos en Pausa y esto es Desde Casa el Podcast. Los esperamos. La Iglesia en la Calle La Experiencia, en el Coca-Cola Music Hall, domingo 7 de junio 2026.